Recuérdenme. Doctor, usted dijo que hoy iba a hablar de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por acumulación indebida de pretensiones. No, pero digamos que estamos hablando de las excepciones previas, ¿cierto? Sí, de las excepciones. Señor, de lo último que hablamos fue las excepciones previas a la contestación de la demanda. Pues recuerden ustedes que un mecanismo de corrección procesal, el tercer mecanismo de corrección procesal, les decía que está en cabeza del demandado a través de las excepciones previas. Veíamos la falta de jurisdicción, la falta de competencia, compromiso, cláusula compromisoria, inexistencia del demandante del demandado, ¿cierto? Hasta ahí creo que vimos, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Obviamente, si el demandante o el demandado es un incapaz, debe actuar a través de su representante legal, ¿correcto? El incapaz no puede actuar directamente. Un menor de edad no puede actuar directamente, debe hacerlo a través de su representante legal. Voy a traerles un caso para que vean ustedes cómo en los despachos judiciales hay muchas cosas que se pasan por alto con respecto a esta excepción. Mire que es incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Resulta que una señora en Monte Líbano tiene 2 hijas. Muere. La señora muere. Las hijas eran de padres diferentes. Entonces, una de las hijas se queda con la abuela. ¿Me están entendiendo? Se quedó con la abuela. Demandan, bueno, la señora murió en una clínica, entonces demandaron a la clínica y a un médico. Pero quien otorgó poder en representación de la niña fue la abuela. Esa niña tenía a su papá vivo. ¿Quién era el que debió otorgar el poder? El papá, que es el que tiene la patria potestad por ley. El juez no se percató de ese error. El demandado, o sea, primero el juez debió inadmitir la demanda. ¿Por qué debió haber inadmitido la demanda? Porque obviamente había una indebida representación de ella. La niña sí estaba legitimada para demandar, pero como era una menor de edad, tenía que hacerlo a través de su representante legal. Lo hizo la abuela y a la abuela no le habían dado esa representación a través de un fallo judicial. Tenía a su papá vivo. Entonces, el juez no se percató de eso y admitió la demanda. La parte demandada tampoco se percata de eso y sigue el curso del proceso y se falla. Cuando veamos la nulidad, vamos a mirar que es una nulidad pero saneable. Entonces, mire lo que ocurrió. Ya acá en segunda instancia, que tengo yo el proceso, venía condenado el médico como por 70, 80 millones de pesos. Y el médico tuvo, y yo lo iba a absolver. Bueno, yo lo absolví porque yo lo absolví acá. Pero él no sabía que yo lo iba a absolver. O sea, unos días antes de la audiencia, él iba a conciliar con, obviamente, a la niña a través de su representante. Y se percata que efectivamente quien otorga poder es la abuela. Y la abuela no estaba en capacidad para representarla a ella. O sea, no tenía la representación. Y no concilian por eso. Y de buena que no concilió porque yo terminé absolviéndolo. Al médico, a la clínica se condenó, pero al médico se absolvió. Entonces, mire cómo una falla de entrada, la tuvo quien primero, el juez. Porque esa niña sí podía ser parte, pero estaba indebidamente representada. ¿Quién tenía que otorgar el poder? El papá de la niña, que era el representante legal y no se le había privado de la patria potestad. No lo hizo el juez. Entonces, ¿quién debió haberlo hecho? El demandado. ¿A través de qué? De esta excepción previa. Indebida representación del demandante. ¿Me entendieron? Ahora, también se da la indebida representación por parte del demandado. Una persona que se da como representante de una persona sin serlo. Entonces, vamos a alegar, ¿verdad? O sea, demandamos a quien no es. Indebida representación del demandado. Acostúmbrense a demandar
cuando sean por lo menos los municipios, demandar al alcalde fulano de tal o quien haga sus veces. Igual cuando vayan a demandar a una persona jurídica y diga, representada por el señor fulano de tal o quien haga sus veces. Porque no sabemos si al momento de notificarlo, esa persona que está representándolo aún lo sea. Supongamos el alcalde de Montería. Resulta que pidió vacaciones o pidió permiso, está en licencia y no está acá. Y está alguien encargado. Entonces vamos a notificar aquí a Carlos Odorgoita. No, está de vacaciones. Entonces no se puede notificar. No. ¿Quién lo está reemplazando? ¿Quién está representando al municipio? Porque entonces a ese le vamos a notificar. Acostúmbrense siempre a decir eso. Entonces, ojo a esta excepción previa que es incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por una indebida acumulación de pretensiones. Yo les decía a ustedes que le den gracia al juez cuando el juez empieza y le revisa la demanda y se la inadmite. Porque si el juez le inadmite la demanda, le está haciendo un favor, mire, corrija. Porque si el juez no le inadmite para que usted la corrija, el demandado se lo va a alegar como excepción previa. Entonces, el favor del juez, el deber del juez, un poder deber, es él mismo revisar la demanda para ver si esta demanda efectivamente une los requisitos del artículo 82 y los que expresamente señala la ley para otros casos especiales. O cuando hay una indebida acumulación de pretensiones. Recuerden ustedes que el artículo 88 nos habla de los presupuestos para acumular pretensiones. ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuáles son esos presupuestos? ¿Cuáles son los presupuestos o requisitos para acumular pretensiones? Para conocer o el juez. Que el juez sea competente. Que las pretensiones no se excluyan entre sí. Que a menos que unas se propongan como principales y otras como subsidiarias. Y que tengan el mismo trámite. Que tengan el mismo trámite como correcto. Entonces, que el juez sea competente, que tengan el mismo trámite y que no se excluyan entre sí, a menos que unas se propongan como principales y otras como subsidiarias. No se les olvide que eso está en el artículo 88 del Código General. Entonces, cuando yo presento una demanda en un proceso declarativo y también pido que me libren un mandamiento ejecutivo cuando son trámites diferentes, un momentico. Una pretensión tiene un trámite declarativo y otro un proceso ejecutivo. Aquí hay una indebida acumulación de pretensiones. No es muy usual, pero dígame. Y en los procesos, hay procesos como de liquidación de sucesión que también requieren otros requisitos. No, también. Igual. Otros requisitos, no, hay muchos procesos que requieren de requisitos adicionales diferentes a lo que están en el artículo 82. Yo les ponía, por ejemplo, el proceso de rendición provocada de cuenta. Usted debe decir cuánto cree que debe o le deben en la demanda. Si no lo hace, se la inadmiten. Son requisitos especiales que te dan. Entonces, sí, hay muchos casos donde vienen unos requisitos especiales. Ahora, el trámite es diferente, porque el proceso de sucesión es un proceso de liquidación. Yo creo que les hablé a ustedes cuando empecé a dictarles clase. Hacer exactamente lo mismo para que cada vez sea más fácil para ustedes agregar nuevos coches. Entonces, la dirección es en GTA V, que es la carpeta de... Entonces, efectivamente, cuando hay un trámite que no corresponde, yo presento dos pretensiones que tienen trámites diferentes, ahí hay una indebida acumulación de pretensiones. Abrimos otra excepción es cuando no se acredita. Aquí nos va a pedir que seleccionemos qué tipo de Grand Theft Auto es. La oportunidad de vamos a poner que es de Windows. Es decir, nos va a ustedes si es de Epic Games, entiendo que es tienen que volver ¿verdad? Compañero permanente con que yo estoy actuando citando el demandado. Todo está perfecto. Recuerden que les puse el ejemplo de Planeta Rica. Vamos a dar condicionales, cosa que una señora importante para tener los archivos lo más ordenado. Viene la parte más, una vez que encontramos el programa nos va a salir esto, lo cerramos y aquí viene la parte más importante para tener los archivos lo más ordenados posible para cuando queramos instalar o borrar un mod, no sea todo desordenado, no sepamos qué archivos sí tenemos que borrar, borramos otra cosa que no. Entonces lo siguiente va a ser
poner el modo de edición, y le vamos a decir que sí, y nos va a preguntar que si queremos instalar el administrador de archivos ASCII, le damos que sí. Y ahora registro, le damos instalar, proceso de filiación, nos va a preguntar que si queremos crear el folder de mods, le damos que sí y seleccionamos estas dos opciones. Es súper importante que seleccionemos estas dos opciones. Entonces las seleccionamos, le damos que sí, nos instala el OpenCamera. Es personal, pero pues no hay que instalarlo de una vez. Entonces lo instalamos, cerramos quién es o dónde está la prueba, es diferente. Quitamos el modo de edición. Ahora, en el folder de Windows vamos a encontrar... Resulta de que una señora se casa con un señor. El señor lo atropella un carro y muere. Entonces la señora, en condición de cónyuge, demanda. Ellos se habían casado el mismo folder. Si lo que hicimos es exitoso, vamos a tener aquí la carpeta de mods y concretamente antes del viene 15 de la junio, siguiente parte más importante para que la carpeta de los mods funcione. Que nacieron y antes es lo siguiente, vamos a copiar el archivo y el folder completo de actualización o update. Entonces lo copiamos. Partidas eclesiásticas, partida de bautismo, partida de matrimonio. Repito, los que se, para estos casos, antes del 15 de junio de 1938. Entonces, abrimos el señor acredita, lo pegamos. El abogado mejor. También vamos a copiar matrimonial con el de X64, copiamos el folder de X64, lo pegamos dentro de la carpeta de mods. El propone la exención diciendo, mira, ahí lo está haciendo. Acreditando el matrimonio. También vamos a buscar X64. Cuando esa no es la prueba idónea. La prueba idónea es el registro civil de matrimonio. Lo copiamos, volvemos a abrir la carpeta de mods, lo pegamos. Todo esto es para que no se nos vaya a pasar X o Y archivo que no necesitemos, por lo tanto, y nos vaya a causar problemas más adelante. Entonces copiamos también el archivo x64e.rpf, vamos a la carpeta de mods y lo pegamos. Esperamos a que se complete todo esto. No, doctor, yo no logré captar bien lo que nos estaba diciendo. Dos señores se casan en el año 1974. En ese año se casaron, pero ambos nacieron antes del 15 de junio de 1938. Una ley, por allá, la ley 94, si no estoy mal, de 1938, dice que usted puede probar su estado civil, los que nacieron antes del 15 de junio del 38, con las partidas eclesiásticas, partida de bautismo, partida de matrimonio. ¿Me entendió? ¿Eso me lo entendió? Sí, señor. Ok. Una señora está casada y ese que les acabo de decir del 74 se casa. Y el señor es atropellado y muere por un vehículo automotor, atropellado y muere. La señora, en condición de cónyuge, de esposa del señor, de cónyuge, demanda a una empresa. ¿Demandaba en condición de qué? De cónyuge. Tenía que acreditar su calidad de cónyuge. ¿Qué aportó? Una partida de matrimonio eclesiástica. Cuando le corren traslado al demandado, el demandado dice, señor juez, alego la exención de no acreditarse en debida forma la calidad con que actúa la demandante, porque está aportando una partida de matrimonio, una partida eclesiástica, y esa no es la prueba idónea, sino el registro civil de matrimonio. De esas excepciones, como vamos a ver, se decorre traslado a la parte demandante. La parte demandante dice de que como ese señor y la señora nacieron antes del 15 de junio de 1938, entonces la prueba idónea era esa partida eclesiástica de matrimonio para acreditar el matrimonio. Yo les pregunto, ¿eso es correcto? ¿Actuó bien el juez? Perdón, el abogado que dice eso. No me han entendido todavía.
No me han entendido, ¿no? Profesor, sinceramente. Profe, la verdad, sinceramente no he entendido nada. Yo tampoco entiendo. Según la ley, si la ley todavía sigue vigente, sí se le debe aceptar lo que alega el apoderado de la demandante, ¿no? Mi amor, pero ¿qué fue lo que dije yo antes? Miren a ver que ustedes, o sea, voy a echarles nuevamente el cuento. 2 señores nacieron antes del 15 de junio de 1938. ¿Me entendieron eso? ¿Eso lo entendieron? Sí, señor. Sí. 2 señores nacieron antes de 1900. ¿Me entendieron eso? ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? Sí, doctor. Ok. O sea, un señor y una señora. Esos 2 señores se casaron en el año 1974. ¿Me entendieron eso? Sí, señor. Ok. Sí, doctor. Okay. En el año, no, a ver, yo estoy en 2000, como en el año 2000, el señor es atropellado por un vehículo automotor y lo mató. ¿Me entendieron eso? En el año 2000 el señor es atropellado por un vehículo y se muere. ¿Me entendieron eso? Correcto. Ok. La señora, la que quedó viva, la mujer de ese señor, a través de un abogado, presenta una demanda alegando unos perjuicios, proceso de responsabilidad civil extracontractual. Y demandó. ¿Demandó en condición de qué? De cónyuge del señor. ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron eso? Sí, doctor. Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, vamos por paso, porque la única forma que me entiendan es así. Para acreditar, entonces yo cuando vimos la demanda y sus anexos, yo les dije que uno debe acreditar la condición en que actúa o se cita al demandado. Como ella estaba actuando a través como cónyuge, para acreditar esa condición de cónyuge, aportó la partida eclesiástica de matrimonio. Con eso probó que era casada. ¿Me entendieron eso? Sí, doctor. Ok. Notificado el demandado, propone como excepción previa el no haberse acreditado en debida forma la calidad de cónyuge de la señora, porque eso debía probarse con un registro civil de nacimiento y no con una partida eclesiástica de matrimonio. ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron la excepción que alegó el señor? Ok. Cuando le dan traslado al señor, a la parte, bueno, a la señora, a través de su apoderado, la demandante dice, señor juez, el demandado, el apoderado, no tiene razón, porque como quiera que mi clienta nació antes del 15 de junio de 1938, yo puedo acreditar el matrimonio a través de la partida eclesiástica de matrimonio. ¿Me entendieron eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, eso está, entonces la pregunta es, ¿tiene razón la señora o no? Tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices tú que tiene razón? ¿Qué fue lo que yo dije al principio? Por la edad en que ellos nacieron, ¿no? ¿Y ella ¿y qué estaba demostrando ella? ¿Qué fue lo que demostró con la partida? Pues la calidad de cónyuge. Que estaba casada, la calidad de cónyuge. ¿Y cuándo fue que dije que se casaron? En 1974. Y entonces. Y entonces. Ah, no, no. Son los que las personas. Cuando se casaron, entonces no. Se casaron en el 74. Entonces. Son las que se casaron antes del 38. Antes del 15 de junio de 1938, ¿no? Porque si fue después del 15 de junio, era con el registro civil de matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que pasó el abogado confundió una cosa. Señor abogado, aquí no estamos demostrando, aquí usted no está acreditando la existencia de ella con una partida de bautismo, usted está acreditando es
el matrimonio. Y el matrimonio fue de 1938. Por lo tanto, la prueba idónea, ¿cuál es? El registro civil de matrimonio. No la partida eclesiástica de matrimonio. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Sí, ahora sí. Entonces, ¿cuál era la prueba idónea? El registro civil de matrimonio. Es la prueba idónea para acreditarlo. ¿Por qué? Porque ellos se casaron después del 15 de junio de 1938. Si se hubiesen casado antes del 15 de junio de 1938, esa sí era la prueba idónea, porque la ley así lo permite. Si ella iba a demostrar su existencia, sí, porque ella nació antes del 15 de junio de 1938. Pero no, lo que iban a acreditar era el matrimonio. Y el matrimonio se realizó después del 15 de junio de 1938. Por lo tanto, la prueba idónea es el registro civil de matrimonio. No acreditó en debida forma. Y se le corrió traslado y yo declaré probada la excepción para ella. Miren ustedes, por una terquedad del abogado, o sea, por interpretar mal las normas. Entonces, cuando yo no acredito en debida forma la calidad con que actúo o cito al demandado, estoy dando lugar a esta excepción previa que está en la norma como tal. No acreditarse la calidad con que se actúa o se cita al demandado, es decir, la calidad de heredero, cónyuge, albacea, curador de bienes. Viene otra excepción previa y es trámite inadecuado a la demanda. Cuando se le da un trámite inadecuado de la demanda. Pero ojo a esto. No debería esa excepción previa estar como tal, porque recuerden ustedes que yo les decía que si hoy no es un requisito de la demanda decir cuál es el trámite que le corresponde, porque el juez es el que se encarga de darle el trámite que corresponda. Y el artículo 90 le dice al juez que aunque el demandante indique un trámite que no es, el juez debe darle el trámite que corresponda. Vamos a suponer que lo venimos tramitando como verbal sumario y no es verbal sumario, sino un verbal de mayor o menor cuantía. Entonces es un trámite que no corresponde. No debería nunca de existir esta excepción previa. ¿Por qué? Porque, repito, el juez es el encargado de darle el trámite a la demanda, el trámite que corresponda. Otra excepción previa es una que se llama pleito pendiente entre las mismas partes. Ojo a esto que les voy a decir. Para hablar de pleito pendiente vamos a hablar de unos presupuestos o requisitos. Primer presupuesto, que existan dos procesos. Para poder hablar de pleito pendiente debemos decir que existan dos procesos. Que en esos dos procesos sean las mismas partes de ambos procesos. Que en esos dos procesos se estén debatiendo las mismas pretensiones por los mismos hechos. Entonces, pleito pendiente, que existan dos procesos entre las mismas partes por las mismas pretensiones y los mismos hechos. Un ejemplo. A demandó a B en un proceso de lo que ustedes quieran, de responsabilidad ejecutiva, lo que ustedes quieran. Y le tocó al juzgado primero. Y ese abogado es muy demorado. Entonces yo no retiro la demanda. No retiro la demanda, sino que voy y la presento en otro juzgado. Entonces, ¿qué me va a decir el demandado? Señor juez, un momentico. Por esto que me están demandando aquí, ya hay un proceso. Repito, en el segundo proceso que va a decir, mire, sobre esto ya hay un proceso que está en tal juzgado. ¿Correcto? O pongamos otro ejemplo. Recuerden cuando les hablé de la sucesión procesal y les decía que uno puede demandar a una persona. Perdón, uno puede comprar un litigio, lo puede comprar. Yo puedo comprar un litigio. La cosa que está en litigio. Entonces, si yo entro, compré pero en vez de entrar al proceso demando por separado, yo compré el bien.
Vamos a suponer un ejemplo. A es propietario de un bien. B es el poseedor. A demanda a B para que B le restituya el inmueble. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? A, si es dueño de un bien, se lo demandó a B, que es el poseedor. En el curso del proceso, A le vende ese bien a C, que es perfectamente válido. El artículo 68 le dice que C, por haber adquirido el bien en litigio, puede ingresar al proceso, pero no lo hace, sino que C demanda por separado a B, pidiendo ¿qué? Lo mismo, que le entreguen el bien porque ahora él es el dueño. Entonces aquí vamos a hablar de un momentito. Aquí hay un pleito pendiente. Ah, pero el demandante allá es A y yo soy C. Sí, pero para esos efectos es una misma parte. Hay identidad jurídica de parte. ¿Por qué? Porque, señor C, usted es causaviente de A. Usted compró el bien. Entonces aquí hay un pleito pendiente. ¿Me entendieron? Hay un pleito. Ese bien que está reclamando C es el mismo que está reclamando A y que A le vendió a C. ¿Me entendieron? Entonces hay dos procesos. Jurídicamente son las mismas partes, aunque A y C sean personas diferentes, pero C es causaviente. Es decir, el derecho lo detenta de una transferencia que le hace A. O pongamos otro ejemplo. B demandó A demandó a B. Proceso. Reivindicatorio, lo que ustedes quieran. Y A se muere. ¿Quiénes deben suceder? Sus herederos. Pero un heredero de A, en vez de acudir al proceso donde estaba, demandó por separado. En condición de heredero, para que el bien entrara a la sucesión. ¿Qué le va a decir B? Un momentico, señor. Ya yo fui demandado por su papá cuando estaba en vida. Esto se está discutiendo. Pero yo sí, usted es heredero, usted se llama X. Pero para los efectos usted es lo mismo, porque usted está actuando en condición de heredero de A y todavía esa controversia no se ha definido. Por lo tanto, hay un proceso pendiente. Yo no puedo tener dos procesos por las mismas pretensiones y hechos. Y las mismas partes. Aunque son diferentes, identidad jurídica de parte. Porque es ¿qué quiere decir causaviente? Que el derecho lo detenta de él, ya sea por herencia o por un acto jurídico. Entonces no se les olvide, ¿cuáles son los presupuestos del pleito pendiente? Que existan dos procesos, que en los dos procesos sean las mismas partes, las mismas pretensiones y los mismos hechos. ¿Me entendieron? Otra excepción previa es falta de integración del litisconsorte necesario. Recuerden cuando les decía, ¿quién es el que debe integrarlo primeramente? ¿Quién lo debe integrar? El demandante, profe. El demandante, perfecto. Si el demandante no lo integra, ¿quién lo debe integrar después? El juez. El juez, perfecto. Y si el juez no lo hace, el demandado. A través de una excepción previa que se llama falta de integración del litisconsorte necesario. Otra excepción previa es no citar a personas que la ley expresamente ordena citar. En los procesos agrarios hay que citar al procurador agrario. Cuando no citamos al procurador es una excepción previa. En los procesos de pertenencia, la norma dice que hay que citar, hay que comunicarle al Agustín Codazzi, al superintendente de notariado. Si no lo hacemos, es una excepción previa. Cuando el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo se le notifica a una persona diferente a la demandada. Pregunto a cualquiera de ustedes, hombres o mujeres, ¿cuánto? Bueno, más que todos los hombres, aunque ya eso cambió, porque recuerden que el hombre es el que lleva, los hijos llevan el primer apellido, es el del papá, ¿cierto? Ya, pues ya va a cambiar, ya cambió, ya usted puede cualquiera. Entonces vamos a suponer, cualquiera de ustedes, ¿cuántos de ustedes hombres no tienen el mismo nombre del papá? Pedro Pérez.
¿verdad? Y el papá también se llama Pedro Pérez. Aquí, mi papá se llama Edinson Hernández. ¿Y tú te llamas? Edinson Hernández. Edinson Hernández. Y llegan, Edinson Hernández te le mandaron, pa, y te notifican a ti creyendo que es tu papá. ¿Tú te llamas Edinson Hernández? Sí, mire, está ahí, te notificaron. Un momentico. Vamos, Edinson Hernández Pérez, y él es Pacheco, por decir algo. Te mandamos Edinson Hernández P, y va la P. Y se notifica como si fuese el demandado, y él no es el demandado. Entonces, es una excepción previa cuando se notifica a persona diferente al demandado. Y hay una excepción previa que antes estaba ahí, pero que está en los procesos ejecutivos, que se llama beneficio de exclusión. Ustedes la van a encontrar por allá en el artículo 442 del Código General. ¿Y en qué consiste ese beneficio de exclusión? Una figura que se llama fiador simple, que ya no existe, el fiador simple no existe. Entonces, le voy a dar un consejo, 2 consejos. Nunca le sacan de fiador a nadie, porque pierden la plata y la amistad. Cuando uno sale de fiador o presta plata, pierde la plata y pierde la amistad. Entonces le toca, y van de la persona que le salió de fiadora, mira, me están cobrando. Pero tú sí friega, ¿tú crees que yo no voy a pagar? Ah, cuando me fuiste a pedir el favor que te saliera de fiador, ahí no me saliste con grosería. Ahora